¿Qué necesitas? Estamos en tiempos que bien podríamos, hermanos, describir como críticos. Imagínense, situaciones que nunca se habían dado. Esto es sin precedente. Hoy tenemos que adaptarnos a un estilo de vida que nos es desconocido. Y es más, ni siquiera sabemos qué viene. Y muchos estamos preocupados, pensando. Y estas tres realidades, naturalmente, el estado emocional que nos proponen es el miedo. Y se vale tener miedo, porque nos sentimos de algún modo amenazados. No conocemos eso y no sabemos cómo enfrentarlo. Pero ¿qué haremos ante este desafío? Saben, es bien oportuno considerar esto como una crisis. Y si vamos a hablar de crisis, hay diferentes palabras que podemos extraer del concepto de crisis. La criba, por ejemplo, la crisálida, el crisol, que implican procesos. La crisis implica separación, implica juicio, implica, en última instancia, elección. Crisis empuja a elegir, a separar en partes, a discernir y a elegir. Y saben, cuando una persona decide elegir, está entendiendo que va a ser responsable de su elección. Y como seres humanos no siempre nos gusta esto, ser responsables de la situación. A mí me gustaría compartir con ustedes dos escenarios, dos historias que nos permitan reflexionar un poquito acerca de la palabra de Dios. Y la primera es acerca de un personaje, Job. Sin duda alguna, si hablamos de crisis, Job es el primero que toma el escenario y me gustaría hablar de él. Fíjense, vamos a leer el texto en Job capítulo 42, el versículo 4. Lean conmigo. Dice, escucha, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. Nos centramos en el versículo 5. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Yo me pregunto, ¿qué pasó? Conocemos la historia de Job. ¿Qué debe haber pasado para cambiar el paradigma conceptual de Job a esta expresión? Job, revisando rápidamente la historia, sabemos que era un hombre feliz, un hombre pleno, tenía lo que todo ser humano podría desear, incluyendo lo más importante, Dios. Pero en un momento se desencadenan acontecimientos en su vida catastróficos que bien podríamos concebir todos estos en su conjunto como una desgracia. Job pasa por una desgracia en todos los niveles. Y cuando Job comienza a darse cuenta de lo que pasa y empieza a observar lo que le sucede, sus realidades en el presente, entra en un estado depresivo intenso, a tal punto que desea la muerte. Job experimenta deseos de suicidio y comienza a plantearse por qué no poder quitarse la vida, porque no podía imaginarse que pudiera haber algo mejor en su futuro. Esta situación la vemos a partir del capítulo 3 y sigue. Después aparecen ya los amigos a tratar de aconsejarle, decirle cosas que son de poca importancia para él. En el versículo 4 del capítulo 10, Job toma ya una decisión de dejar de contenerse y contender de algún modo con Dios, de dirigir sus luchas, su duelo, su experiencia en contra de Dios. Con estas preguntas que generalmente cualquiera de nosotros podríamos hacer, pero vamos a verlo, vamos a ver qué es lo primero que le dice Job a Dios cuando decide
hablar con Dios y decirle lo que está pasando. Job capítulo 10, el versículo 3 en concreto. Fíjense lo que dice. ¿Te parece bien oprimirme, desechar la obra de tus manos y favorecer los designios de los impíos? ¿Acaso son de carne tus ojos? ¿Ves tú las cosas como las ve el hombre? Wow. Job hablándole a Dios, ya sobrecargado de angustias por ver su realidad. Y le pregunta a Dios, pero Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el criterio que usas para que me esté pasando esto a mí? ¿Qué sucede? Y yo estoy más que seguro que en alguna ocasión tú y yo nos hemos hecho este planteamiento. Dios, ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué a mí? Y sabes, esta es una pregunta legítima, porque todo aquel que existe, vive, respira, tiene que pasar por fuego. Y cuando eres consciente de entender la vida como un regalo de Dios y has decidido caminar con Dios, es inevitable preguntarte, pero Señor, si yo estoy contigo, si yo estoy tratando de hacer tu voluntad, ¿por qué me llega esta situación? Y ante esta pregunta de Job todavía vienen los amigos y hacen otras propuestas infructuosas, obviamente. Y al final Dios decide intervenir. Y es interesante, miren, quiero que lo veamos en el capítulo 38. Dios decide intervenir en la situación para darle respuestas tal vez a Job, ¿será? Porque lo que Job estaba planteando son preguntas y Dios interviene en el versículo 4 del capítulo 38 y lo hace con una pregunta que después siguen una serie de preguntas. ¿Dónde estabas tú, dice Dios a Job, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y otro conjunto de preguntas de ahí en adelante, que de algún modo estas preguntas le estaban diciendo a Job, exponiendo a Job, que considerara el nivel de Dios. Después de esta serie de preguntas, Job sencillamente declara lo que ya hemos leído. De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te han visto. ¿Pero qué ha cambiado? Yo me pregunto, ¿qué ha cambiado con estas preguntas? Y es que Job logró entender que todos sus complejos, todas sus luchas, todas sus dudas, todas sus preocupaciones estaban centradas en su micromundo, en su pequeña realidad, en un foco centrado en él. Y cuando Dios interviene y comienza a hablar, Dios le hace ver, entender, comprender que la existencia es mucho más amplia que su pequeño universo. Le hace ver que Él es un Dios que existe, cuida un sistema mucho más grande que tan solo un pequeño universo, que es el de Job. Pero aún así Job logra percibir que este mismo Dios que se mueve en un macromundo se movía con leyes de amor hacia todo lo que dependía de él. Y eso incluía a Job. Claro, de algún modo habrían dudas que todavía quedaban en el aire, pero Job logró llegar a una dimensión de comprensión a través de las preguntas retóricas que entendió que necesitaba confiar. Entendió que podía centrarse en las cosas que ya sabía, en lugar de preocuparse por aquello que no conocía. ¿Qué sabía? Por ejemplo, que Dios
era un Dios sobrado en amor y misericordia. Por lo tanto, estaba muy atento de él. Y aunque él no tenía los detalles de cómo iba a pasar, qué iba a suceder, él podía confiar. Por eso al final él dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final me levantará del polvo. Quisiera llevarte rápidamente a otra historia que me llama especialmente la atención. Pero sabes, antes de ello, comentarte, me estaba acordando de estos momentos en los que tus padres tal vez te dan una indicación que no acabas de entender, pero que te producen, dependiendo del momento de crecimiento en el que estás, cierta lucha interna, ¿no? De por qué. Y es que en esos momentos, solo la relación de confianza que has logrado con el Padre son los que te proponen la fe para obedecer, aunque no entiendas del todo lo que te está diciendo tu Padre. Y eso es importante resaltar porque se evidencia en nuestra relación con Dios. Situaciones en que pasemos que aunque no entendamos con detalle, sabemos lo que Dios nos dice y nos pide. Y solo nuestra relación con Él nos proporcionará la suficiente confianza para poder aceptar y obedecer lo que nos dice. Yendo a la otra historia que se encuentra en Génesis capítulo 4, mencionarte que en el capítulo 11 del libro de Hebreos, el versículo 4, curiosamente,